los niños suben, pues nosotros también aquí abajo. Hay mucho lugar, pueden recorrerse los que puedan, los que quieran, para que puedan poner mucha atención, paguen su teléfono. Y bueno, ahora le dejo el lugar al pastor Jairo, que hoy nos va a compartir él. Un aplauso al pastor. Dale una sonrisa a la persona que está ahí al lado o atrás, no con la persona que vino, volteé con alguien más, ¿verdad? Y siempre es bueno estar juntos para poder adorar a Dios, y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Y más, ¿verdad? Si no nos hemos visto en estos días, pues es siempre nos hemos dado cuenta que el poder verle a usted o que alguien más lo vea a usted es bueno, ¿sí? Algo que compartía el profesor Joel es que el simple hecho de que usted esté aquí ya está produciendo algo, ¿verdad?, en la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque somos animados. O usted no es animado cuando ve a alguien más, ¿verdad?, ahí sentado al lado de usted, cuando ese lugar a lo mejor se llena. Somos animados. Entonces es muy bueno que usted esté el día de hoy aquí, y es bueno que también yo esté aquí. La semana pasada no tuvimos la oportunidad de estar aquí, estuvimos compartiendo en San Luis y también fue un buen tiempo el día de allá. No tuvimos la oportunidad de felicitar a los papás, ¿verdad?, el domingo pasado, pero muchas felicidades. En lo particular, pues es mi primer año, ¿verdad?, que lo estoy festejando, y pues es todo. Por donde yo le busque, pues veo la fidelidad de Dios, veo la misericordia de Dios, y creo que es una excelente oportunidad para hoy poder dar gracias, ¿verdad? ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y oramos? Ponemos en las manos de Dios este tiempo que nos pueda hablar. Así que ayúdeme. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos has guardado, tú nos has sostenido, aún en medio de la prueba, Señor, aún en medio de los retos, Señor, tú nos has sostenido, Señor. Gracias, porque si hoy estamos aquí es por tu misericordia, es porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, gracias, porque inclusive, Señor, al ver nuestra vida, tú nos has dado lo que no merecíamos. Nos has dado gracia, nos has dado favor, Señor, nos has dado tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Y la realidad es que por nosotros mismos no hay nada bueno en nosotros. Somos imperfectos, Señor, y todavía hay tantas áreas en las que estamos batallando, luchando, pero aún así, Señor, vemos tu amor derramado sobre nuestras vidas. Gracias. Ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que tú nos ayudes, tu Espíritu Santo nos ayude a poder escuchar tu palabra, y que esta, Señor, pueda traer el fruto, pueda producir la transformación, el cambio en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero poder abrir su Biblia en Primera de Samuel. Vamos a meditar un poquito en una porción ahí, que para mí en especial esta porción de la palabra, aunque es una historia, un relato bíblico, podemos ver en ese primer capítulo algo que creo que Dios nos lo puede dar para bendecirnos, para ayudarnos. Y este libro de Primera de Samuel, en realidad no desconocemos su autor, ¿verdad? ¿Quién es quien escribió este libro? Pero básicamente este libro es muy importante porque es aquí donde de alguna manera Dios usa un hombre para levantar al primer rey de Israel, ¿verdad? Y podríamos hasta llamarlo donde comienza la monarquía, ¿verdad? Los reyes de Israel. Antes de eso está el tiempo de los jueces. No había reyes, había jueces, ¿verdad? Y por ahí usted puede leer el capítulo 2, cómo el pueblo de Israel le pide a Dios, o más bien
en su propia, como características, piden un rey, ¿verdad? De acuerdo pues, a lo que ellos querían, ¿verdad? Como a veces nosotros queremos pedir ciertas cosas, ¿verdad? Lo queremos así, así y acá, pero vemos que no era lo mejor que podía ser usado para dirigir al pueblo de Israel, y Dios, pero aún así Dios les permite, ¿verdad? El que tengan aquello que estaban pidiendo, ¿verdad? Un rey, pero después Dios levanta ahora sí a otro rey, que ese rey sí es conforme al corazón de Dios. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia porque el primer rey es levantado así sin, podríamos decir gracias, sin ningún proceso, ¿verdad? Es levantado y es puesto como rey, y el que no haya pasado por un proceso, como que a la larga sí provocó que este rey pues pudiera equivocarse, ¿verdad? Pudiera tener muchas distracciones que le costó caro al pueblo de Israel. Pero vemos el rey que levanta Dios, es un rey que pasa por diferentes procesos, ¿verdad? Y bueno, todo el libro, ¿verdad? El primero de Samuel, segunda de Samuel, es un libro que usted puede leer y que puede ver principios, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a seguir caminando con Dios. Pero es muy interesante el primer capítulo, el capítulo 1, porque habla acerca, a lo mejor probablemente si ves ahí tu Biblia, dice el nacimiento de Samuel. Samuel es el sacerdote, ¿verdad? Que Dios levanta para poder ungir a estos reyes y de alguna manera también traer dirección y palabra al pueblo. Pero el capítulo 1 habla acerca de su nacimiento, y hay unas cosas, hay algunos principios muy importantes, y yo quiero irme así versículo por versículo, y realmente no quiero que nos tome demasiado tiempo, pero le digo esto porque es muy interesante que versículo por versículo podemos encontrar cosas que Dios puede usar para ayudarnos a cada uno de nosotros. Estamos en el primer capítulo de Samuel. Dice de esta manera: hubo un varón de Ramataim y de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo, ¿verdad? Ahí parece como trabalenguas. De hecho, es importante toda esta información que nos proporciona este primer versículo, porque de alguna manera se puede corroborar que esto no es un cuento, ¿verdad? Muy probablemente alguna de las Biblias que ustedes traen mapas en la parte de atrás. En las últimas hojas de tu Biblia se acostumbra que vengan mapas, y ahí va a aparecer todas estas ubicaciones, ¿verdad? Todas estas zonas que nos hablan acerca de la veracidad de la palabra. Esto no es como lo que a veces escuchamos, ¿verdad? Había una vez, ¿verdad? En un lugar, ¿qué? Muy lejano, ¿verdad? Ese es un cuento. Pero aquí la palabra nos proporciona información, ¿verdad? Que nos ayuda a entender que sí pasó, que no es un cuento, es algo real, es algo que sucedió. Y ahí viene la descendencia de este hombre, Elcana, ¿verdad? Entonces es importante esto, que lo podamos reconocer. Versículo 2, y vamos a entrar ahí luego así de golpe algo muy interesante. Dice: y tenía él 2 mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía? 2 mujeres. Ay, joder, como dice mi pastor, así, si tener una está complicado, y no porque nos quejemos, ¿verdad?, de nuestras esposas, pero entendiendo que en un matrimonio las dos partes son imperfectas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos somos en totalidad obedientes a Dios, ¿sí? Siempre hay áreas en las que a veces estamos batallando, y eso constantemente va a causar conflicto en un matrimonio. Aún aunque los dos estén buscando de Dios, la realidad es que cada uno de los matrimonios no somos totalmente obedientes a Dios. Si fuéramos totalmente obedientes a Dios, pues no habría ningún problema, ¿verdad? Resolveríamos muy pronto los conflictos, ciertas situaciones. Pero imagínate aquí, Elcana dice que él tenía 2 mujeres. Y quiero nada más ir mencionando algunas cosas importantes en cada versículo, porque
sabemos que el que tuvieran dos mujeres era otro contexto, era otro tiempo, pero también era algo que Dios nunca había sido su voluntad. Podemos ver desde Génesis capítulo 1 o capítulo 2, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, no dice a sus mujeres, ¿verdad? Dice se unirá a su mujer, ¿verdad? Hay inclusive un proverbio, ¿verdad?, que también dice que te deleites, ¿verdad?, con la mujer de tu juventud. Y podemos ver diferentes porciones de la Biblia donde Dios nunca estuvo de acuerdo con que el hombre tuviera dos mujeres. Entonces, de alguna manera aquí, este hombre, ¿verdad?, el Cana, que tenía dos mujeres, de alguna manera había transgredido pues la ley y la voluntad de Dios. Continuamos ahí mismo, dice, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Yo creo que de aquí el hombre, el Cana, ¿verdad? Porque tenía dos mujeres, entonces yo creo que venía del origen el canalla, ¿no? O algo así. Es una broma, pero es interesante que menciona en primer lugar a Ana y a Penina, que tenía hijos. Penina sí tenía hijos y Ana no tenía hijos. Inclusive se pudiera considerar que esta era la razón por la cual el Cana tenía dos mujeres, porque se acostumbraba que cuando una mujer no podía tener hijos, entonces se casaban con alguien más, ¿verdad?, para que pudieran tener hijos, porque antes no había como un sistema o una, pues sí, como algo de parte del gobierno que pudiera ayudar a las personas que ya estaban grandes, ¿verdad?, y no tenían hijos. Entonces, de alguna manera, la única esperanza de los papás era los hijos, cuando entraran a la vejez y que ya no pudieran trabajar. Y esto era legal, ¿verdad?, que los hijos pudieran hacerse cargo de los padres. Entonces, el Cana probablemente al tener a Ana, ¿verdad?, y aunque la amaba, probablemente fue movido por esta situación, ¿verdad?, el poder buscar a alguien con quien sí pudiera tener hijos. Y dice aquí el versículo 3, continuamos: y todos los años aquel varón, ¿cuál varón? ¿De quién estamos hablando? Del Cana, ¿verdad? Aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos. Aunque el Cana de alguna manera había transgredido, o sea, como que no era, tenía una obediencia como imperfecta, por así decirlo, porque por un lado había transgredido la voluntad de Dios, pero por otro lado vemos que él manifestaba que quería honrar a Dios, porque los hombres en ese tiempo tenían la obligación de ir por lo menos 3 veces al tabernáculo a poder ofrecer sacrificio. Y aquí vemos, y dice que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos. Este término que dice el Señor de los ejércitos, a lo mejor solamente pensamos como en un Dios que pelea por nosotros, pero ese término del Señor de los ejércitos tiene que ver con reconocer la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Y de alguna manera, el Cana estaba reconociendo la soberanía de Dios en su vida y trataba de honrar a Dios. Ahí mismo en el versículo 3 dice que subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. El sacerdote era Eli, pero tenía hijos que probablemente por la edad de Eli, los hijos eran quienes se encargaban ahora de poder ayudar, de poder, se supone, todo lo que tenía que hacer el sacerdote. Y a pesar de la obediencia imperfecta del Cana, buscaba manifestar su fe en Dios, y él iba, ¿verdad?, a ofrecer sacrificio a Dios. Versículo 4: y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, fíjense lo que sucedía: daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Qué quiere decir esto, que daba su parte?
Cuando alguien lleva, es importante que veamos un poquito el contexto en el que está sucediendo esta historia y que en algún momento podemos aplicarlo también en nuestra vida. Pero tenemos que partir de ahí. Cuando ellos sacrificaban, cuando traían esta ofrenda a Dios, que eran a lo mejor un animalito, ¿verdad? Una paloma, un cordero, un borreguito, lo que se hacía es que escogían una parte del animal y se las entregaban a los sacerdotes. Y los sacerdotes podían o comerla o podían usarla, ¿verdad? La podían vender, podían hacer diferentes cosas con aquello que se le daba al sacerdote. Pero había otra parte de este sacrificio que se dejaba que se consumiera en el fuego, que el fuego lo consumiera, ¿verdad? Y esto también era como una ofrenda a Dios. Pero había otra parte del sacrificio que ellos podían comer de esa parte. Era parte de esta, pues como de esta forma, ¿verdad? De honrar a Dios. Una parte iba para los sacerdotes, otra parte se consumía y otra parte ellos la tenían que comer. Entonces obviamente el hombre, ¿verdad?, repartía esta porción a cada miembro de su familia. Y es ahí donde estamos viendo que dice que cuando llegaba el día, el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la que tenía hijos, y a cada uno de sus hijos, a cada uno le daba su parte. Pero dice el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida. ¿Daba una parte qué? Una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. ¿Quién no le había concedido a Ana tener hijos? El Señor. Quiero que se quede bien, que tengamos esto en mente, porque es importante para llegar a un punto ahorita más adelante, ¿verdad? Que identifiquemos que es el Señor que no le había concedido tener hijos. Otra versión dice que había cerrado su vientre, o que de alguna manera esta esterilidad de esta mujer fue parte del diseño de Dios para esta mujer. Es muy interesante para ahorita poder tener una perspectiva correcta de algunas cosas. Entonces, de alguna manera, Ana tenía un privilegio, tenía una bendición de tener un hombre que la amaba, que realmente la amaba. Pero aparte de tener ese privilegio que obviamente era de parte de Dios, también ella tenía esta parte, ¿verdad?, que el Señor no le había concedido tener hijos. Qué terrible. Se comienza a poner esta historia porque el versículo 7 dice: así hacían. El versículo 6 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Es decir, obviamente, si el Cana tenía 2 mujeres, había problemas, ¿verdad? Si con una mujer hay problemas, imagínate con 2, ¿verdad? Entonces, uno de esos problemas que estaban surgiendo es que había una rivalidad, sobre todo en la vida en la mujer Penina, que tenía hijos. Y dice que cada año hay que prestar atención, porque cuando lo leemos así, como que pasa desapercibido algunas cosas. Pero dice que cada año que ellos iban a ofrecer sacrificio, esta mujer, su rival Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y esto sucedía cada vez que ellos iban a ofrecer sacrificio. Quiero que lo pongas de la perspectiva en la que estamos el día de hoy. Es decir, que ellos iban a la iglesia, por así decirlo, adoraban a Dios, trataban de honrar a Dios, pero estando en la iglesia, esta mujer estaba peleando con Ana. ¿Tú crees que Dios se agradaba de su ofrenda? O sea, era como lo que a veces Dios en algún momento confronta con el pueblo de Israel, de cierta hipocresía en su pueblo, de querer honrar a Dios a través de los sacrificios,
pero que sus vidas realmente no honraban a Dios. Y aquí está sucediendo exactamente eso con Penina. Van a ofrecer sacrificio, imagínate, van toda la familia. Es un tiempo, lo podemos llamar especial, ¿verdad? Es un tiempo donde honran a Dios, sacrifican, ¿verdad? Esa ofrenda, y donde también participaban. De hecho, la adoración, esa era la ofrenda que tenía que ver también con la comunión, ¿sí? Con el comer juntos. Y es terrible que Penina esté cayendo en esta condición, ¿verdad? Porque a lo mejor tú o yo a veces estamos en esa situación. A veces estamos en esa situación que venimos a honrar a Dios, pero a veces seguimos con ciertos conflictos en nuestra vida. A lo mejor tú eres Penina. Vienes peleado con alguien. Llegaste peleado, ¿verdad? O estás tratando, estar ahí en tu mente pensando, ¿verdad? Enojado con alguna persona y tratando o diciendo, pero estoy honrando a Dios, ¿verdad? Estoy adorando a Dios. Y a lo mejor nosotros podemos de alguna manera representar a esta mujer. A mí me llama la atención porque esta era la segunda esposa del Cana. Y yo creo que una parte donde puede aplicar esto es las suegras. ¿Las qué? Ay, jole, ¿verdad? Las que son suegras. ¿Por qué? Porque a veces las suegras pueden abrazar esta posición de ser la segunda esposa de sus hijos. Y que es muy común ver suegras que de alguna manera están constantemente ofendiendo, ¿verdad?, a la esposa de sus hijos. Y a lo mejor aquí hay algunas peninas, ¿verdad? A lo mejor que representan, pero podemos ser confrontados a través de esta palabra. Dice el versículo 7: así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Yo platicaba un poquito acerca de esa historia con los jóvenes el día de ayer, aunque no estaba entrando en todos estos detalles. Pero muchas veces nosotros traemos conflictos en nuestro corazón. A mí me llama la actitud de Ana, porque Ana en ningún momento toma venganza contra Penina. No vemos ningún ejemplo donde Ana diga, pues Ana también peleaba contra Penina o la hacía quedar mal. No. De hecho, el versículo 8 dice: y el Cana su marido, esa ocasión dice, el versículo 7 dice: así hacía cada año cuando subían a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y dejaba de comer. Versículo 8: y el Cana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? Como los esposos cuando se acercan a su esposa: ¿qué tienes? Nada. ¿De veras qué tienes? Nada. Te vas, güey. No vas a preguntar otra vez. Y dice que el Cana le dijo a su esposa: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Mira, cuando nosotros traemos un conflicto en nuestro corazón, se nos nota. Se nos nota en la cara. Dice aquí que ella estaba tan afligida que inclusive el apetito se le había quitado. Y muchas veces nos encontramos así. El Cana le dice: ¿no te soy mejor, yo mejor que 10 hijos? Imagínate el autoestima del Cana, ¿verdad? Así como que yo creo que se sentía la última Coca-Cola, ¿verdad? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Tal vez es una realidad por lo que nos dicen estas porciones, estos versículos, que realmente el Cana amaba a Ana, y que tal vez él, al decirle esto, su motivación tal vez era buena, pero como que falló un poquito, ¿verdad?, ahí a ejecutarla, porque obviamente no entendía la necesidad de Ana, no entendía el corazón de Ana. Y el versículo 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor
y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: el Señor de los ejércitos. ¿Diciendo qué? Señor de los ejércitos. ¿Recuerdan qué significa el Señor de los ejércitos? Reconocer la soberanía de Dios. Es interesante poder estudiar la oración de Ana, porque dice: Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, en otra traducción dice de tu esclava, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, segunda vez, sino que dieres a tu sierva, una vez más, un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de esta mujer. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Versículo 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Esto nos habla un poquito también de la condición del sacerdote. Por eso Dios ya estaba preparando en su voluntad levantar a un sacerdote, ¿verdad? A Samuel. Pero habla un poquito de la insensibilidad espiritual del sacerdote Elí, que no pudo reconocer lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, él lejos, ¿verdad?, de entender lo que estaba sucediendo con esa mujer, él de alguna manera como que la juzga, ¿verdad? Y le dice: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, o en otra versión, o lo que en otras palabras, tuvo relaciones con su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Hasta ahí. Es muy interesante esta historia porque a mí me llama la atención tanto la actitud de Ana, como también el autor de este libro, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, hace una aclaración de que esta esterilidad Dios la había producido en Ana. Y desde ahí a mí ya me saltó esa historia, ¿verdad? Porque por lo general, cuando hay ciertas situaciones en nuestra vida, siempre le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Y cuando pasamos por ciertas situaciones, batallamos mucho para tener una perspectiva correcta en cuanto a estas cosas que a veces nos pasan y nos suceden. Y yo me he dado cuenta que en la mayor parte de la Biblia, cuando tenemos ejemplos de aflicciones, de tribulaciones, yo veo que estos hombres, ¿verdad?, estos ejemplos que vemos en la palabra de Dios, como que de alguna manera tenían muy claro que muchas veces estas cosas venían de parte de Dios, y que para nosotros hay como que por nuestra cultura, por nuestro contexto, no podemos pensar en un Dios que a veces permita ciertas cosas en nuestra vida, como enfermedades, como ciertas pérdidas, ciertas situaciones, como que decimos, es que hasta a veces hacemos esa pregunta, ¿verdad?, ¿por qué Dios me castigó así, no? Y podemos entender muchas veces porque hay ocasiones que son situaciones muy difíciles. Pero me llama la atención que Ana en ningún momento se queja con Dios, y que cuando ella inicia su oración, lo primero que ella reconoce es la soberanía de Dios sobre su vida.
¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Que ella puede reconocer que todo lo que ella está pasando, de alguna manera, Dios lo ha permitido. Y que de alguna manera Dios está en control de esas cosas. Y cuando leemos esa historia, hasta ese momento podemos entrar en conflicto, porque dices, ay, qué difícil, ¿por qué Dios tiene que actuar así? Y yo creo y estoy convencido que si no actuara así Dios, no se produciría en nosotros lo que Él quiere producir, que solamente se produce a través de las aflicciones. Y cuando yo veo estos ejemplos, veo que es precisamente esas aflicciones las que Dios usa para acercarnos a su propósito. Porque es precisamente la esterilidad de Ana la que es confrontada, la que de alguna manera se vuelve un instrumento para que Dios traiga a un hombre que va a ser usado, que va a ser útil para su propósito. O sea, a lo mejor es como que no podemos entender cómo Dios se puede glorificar en esa área donde estoy experimentando más dolor, más debilidad, más fricción. Precisamente es una de las áreas que Dios va a usar en nuestras vidas. Nosotros pensamos que Dios va a usar nuestras fortalezas. Es que yo soy muy bueno para hablar, ¿verdad? Y pensamos que Dios va a usar eso. Es que yo soy muy bueno para ayudar a otros. Y eso pensamos que por ahí es donde va. Pero déjame decirte que la mayoría de las veces lo que Dios va a usar es esa área en nuestra vida que está siendo confrontada, en la que estamos experimentando aflicción, y que para nosotros comenzar a ver el propósito de Dios, tenemos este ejemplo, esta porción de la palabra de Dios para poder aplicarlo en nuestra vida, cambiar nuestra perspectiva y entonces poder ver obrar a Dios en cada uno de nosotros. A mí me llama la atención una de las primeras cosas en la oración de Ana, que cuando Ana ora, ¿verdad? Y es como juzgada por el profeta, por el sacerdote. De alguna manera, Dios en su misericordia, ¿verdad? A pesar de la insensibilidad espiritual del sacerdote, el sacerdote le da una palabra a Ana y le dice que Dios te haga tal y como le has pedido, que te haga el bien. Y a mí me llama la atención que la actitud de Ana cambia a partir de ese momento. Es interesante porque este relato de aquí en esta porción dice que ellos año con año iban al templo. No sé cuántos años habían pasado, pero nos hace la idea de que por lo menos habían pasado 2 años, pero pudieron ser 2, 3, 4 o 5 años. Y todas esas ocasiones que ellos habían ido al templo, la vida de Ana nunca había sido cambiada ni transformada. Año con año ella estaba afligida. Año con año ella venía con un conflicto en su corazón. Año con año ella venía a adorar a Dios, a ofrecer sacrificio, pero año con año regresaba con la misma condición de su corazón. Y muchas veces nosotros nos encontramos así en los conflictos, en las áreas en las que estamos luchando en nuestra vida, donde cada reunión, ¿verdad? Venimos delante de Dios, pero no sucede un cambio en nosotros. Y tenemos que examinar nuestra vida, porque yo estoy seguro que lo que el Cana y su familia estaban haciendo era vivir una religión. De alguna manera había un intento de poder honrar a Dios año con año, pero había algo que no estaban haciendo bien, porque año con año regresaban con la misma situación. Algo no estaba funcionando y definitivamente no era ni el poder de Dios ni la misericordia de Dios, sino algo ellos estaban haciendo mal. En algo se estaban equivocando.
Pero hay una diferencia. En una de estas ocasiones que vienen a honrar a Dios, Ana hace algo diferente. Ana hace algo ¿qué? Algo diferente. Y entonces Ana viene delante de Dios. Viene delante de Dios y comienza a reconocer cuál es su condición. En primer lugar, no comienza quejándose, sino dice: Señor de los ejércitos. Reconociendo la autoridad y el dominio de Dios, le dice: Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana comienza a venir delante de Dios y a reconocer su verdadera condición, que muchas veces nosotros no reconocemos delante de Dios que traemos un conflicto. Muchas veces no reconocemos cuando venimos delante de Dios que estamos enojados con alguien, que estamos peleados con alguien. Inclusive a veces no reconocemos que estamos enojados con Dios, inclusive. Y tratamos de aparentar que todo está bien, pero realmente no exponemos nuestra vida con Dios. No exponemos a veces, no ponemos delante de Dios nuestras peticiones. En el Nuevo Testamento nos anima a que cuando estemos atribulados, cuando estemos pasando ciertas circunstancias, vengamos a Él y pongamos nuestras peticiones delante de Él, pero que podamos reconocer nuestra verdadera condición. Yo les platicaba el día de ayer a los jóvenes, porque nosotros, o yo en lo particular, pues tengo a veces las mismas luchas que ustedes tienen. Y yo les platicaba que en algún momento de mi vida, yo les decía, yo creo que a partir de los 19 años Dios empezó a hacer cosas diferentes en mí, porque yo empecé a entender cómo Dios me hablaba, ¿sí? Cómo Dios a veces quería tratar conmigo. Pero antes de eso, claro que había veces que Dios hacía cosas, pero no era una constante en mi vida. Y yo pasé mucho tiempo frustrado en cosas como no escuchar a Dios, en cosas en las que decía: es que yo no me caigo, ¿verdad? Yo veo que a todos oran por ellos y se caen, y yo no, ¿verdad? Y a veces yo vivía frustrado por eso, porque yo decía: entonces yo no soy hijo de Dios, yo no soy salvo, porque yo no lo escucho, yo no lo siento. Había personas que decían que sentían caliente, ¿verdad? O ciertas bueno, le llamamos como manifestaciones, ¿verdad? Del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Y yo a veces venía a Dios y yo decía: Señor, es que yo quiero sentir eso, ¿verdad? Yo quiero experimentar eso. Y yo mucho tiempo, y una de las cosas que me afectaron fue eso, el no entender que Dios sí estaba hablando a mi vida y que yo estaba tratando de escucharlo a mi manera, pero yo no prestaba atención a su palabra. Y como yo sentía que no me hablaba, entonces yo no le obedecía. Fue una de las cosas que a mí me afectó mucho. Otra de las cosas es que yo viví un gran parte, ¿verdad? O una temporada de mi juventud, viví enojado con mi papá. Eso a lo mejor es algo que no saben muchos de ustedes, pero yo no sabía por qué estaba enojado con mi papá. Hasta la fecha yo no sé qué fue lo que, a lo mejor una herida, algo que yo decidí abrazar, pero hubo una temporada que yo peleaba mucho con mi papá. Hasta el momento a veces de levantarle la voz, ¿verdad? Enojarnos y dejarle de hablar, y luego ya Dios trataba conmigo, pero yo no entendía que había un problema en mi corazón. Y que cuando a veces me preguntaba mi papá o Dios me confrontaba si él me había hecho algo, yo le decía: no, es que no me has hecho nada, pero era una realidad para mí que yo estaba enojado con él. Y que a veces yo no soportaba, a veces que él me hiciera ciertas cosas. Y eso era una lucha constante, hasta que Dios tuvo que tratar eso conmigo y que yo tuve que reconocer mi verdadera condición y decirle: Señor, no sé qué fue lo que me hirió, no sé qué fue lo que pasó, pero lo que sí es real es que hay una herida en mi corazón.
hay una herida en mi corazón. Y a partir de más o menos eso yo creo que sucedió a los 19 años. A partir de ese momento yo comencé a experimentar muchas cosas de parte de Dios. Porque déjame decirte, algo que a veces nos estorba para conocer, para escuchar a Dios, son las partes, las heridas que no han sido restauradas en cuanto a la relación con nuestros padres. Mucho de lo que tú has experimentado en tu relación con tus padres, que te han afectado, cosas que tú dices, no me importa, a mí no me dolió, ¿verdad? Déjame decirte, a todos nos afecta y a todos nos duele. Esa es una mentira. El de a mí no me importa, a mí no me duele, a mí no me afecta, es una mentira. A todos nos marca y cambia y nos estorba para entonces relacionarnos con Dios y conocerlo de una manera real. Y fue una de las cosas que Dios pudo restaurar en mi vida. Yo no sabía qué había abrazado, te soy sincero, hasta el día de hoy no sé qué fue lo que a lo mejor mi papá hizo, pero tal vez no supe lidiar con algo, pero para mí era una realidad que yo estaba enojado con él. Que yo no, por esa herida en mi corazón o lo que sea, yo no podía honrarlo. Y eso estaba afectando mi relación con Dios. Tú tienes que comenzar a venir delante de Dios y reconocer tu verdadera condición. Reconocer tu verdadera condición, tratar de ser honesto con lo que estás sintiendo, tratar de ser honesto con lo que estás experimentando. Sí, me siento defraudado. Sí, me siento menospreciado. Sí, estoy decepcionado. Y ir delante de Dios y reconocer tu verdadera condición. Es una de las primeras cosas que tú y yo debemos hacer para experimentar un cambio de parte de Dios en nuestra vida. Segunda cosa que debemos aprender a través de este ejemplo de Ana es que cuando Ana recibe esta palabra, su actitud cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera Ana recibió consuelo de parte de Dios. No se trata solamente de desahogarnos, porque el desahogarnos y el decir lo que sentimos no quiere decir que eso va a cambiar realmente nuestro corazón. Pero cuando hallamos consuelo de parte de Dios, entonces tenemos la capacidad para que, aunque las circunstancias no hayan cambiado, porque cuando leemos esta historia, el profeta Elí no va, ¿verdad?, y busca ahí un bebé, a ver, alguien que se le haya olvidado un bebé y se lo dio y ya Ana se fue feliz. No, ¿verdad? No. Las circunstancias de Ana todavía no habían cambiado. Probablemente regresó y ahí estaba Penina, ¿verdad?, haciéndole burla, diciéndole, sí, te dan la mejor parte, ¿verdad? Te dan una parte a lo mejor más especial, más grande, pero ¿qué crees? Te lo vas a comer solita, ¿verdad? Y empezaba ahí a pegarle, ¿verdad?, porque sabía que ya no tenía hijos. Pero algo sucedió en Ana, que dice, que inclusive vemos ahí que cuando ella regresa, que lo primero que hace es que volvió a comer. Dice, estos versículos que leímos dicen que se le quitaba el apetito. O sea, era el conflicto, la angustia que ella traía, que ni siquiera podía disfrutar. Y cuando nosotros tenemos estos conflictos en nuestros corazones, se vuelven un estorbo para poder valorar, para poder agradecer, para poder disfrutar lo que sí tenemos. Porque Ana tenía un hombre que sí la amaba. Tenía un hombre que de alguna manera se estaba esforzando a que fuera visible que realmente le amaba a ella. Pero este conflicto que Ana tenía en su corazón no le permitía disfrutar de lo que sí tenía. Y déjame decirte que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a no disfrutar lo que Dios nos ha dado, porque hay conflictos en nuestro corazón. Dios te permite tener una familia, Dios te permite tener un hogar, Dios te permite trabajar, Dios te está permitiendo estudiar, pero el no tener la capacidad de poder disfrutar las bendiciones de Dios sobre nuestra vida va a hacer que vivamos cansados, que vivamos
desgastados, que no le encontremos sentido a lo que estamos haciendo. Y es importante porque déjame decirte, nosotros estamos modelando inclusive a nuestros hijos ese estilo de vida. Y hoy en día no solamente vemos hombres y mujeres con conflictos muy fuertes en sus corazones, sino vemos jóvenes, adolescentes y aún más triste, vemos niños. Vemos niños en esta situación. Niños con un conflicto que no les permite a veces experimentar, recibir, disfrutar lo que sí tienen. Yo les ponía un ejemplo ayer, le decía, ¿han visto a los niños, verdad? Cuando quieren un juguete, ¿verdad? El juguete que trae su amigo, que trae su hermano, etcétera. Y pues no le puedes dar ese juguete porque ya le pertenece a alguien. Y te dice, pero te voy a comprar este. Y a veces, ¿qué es lo que hace el niño? No quiere lo que tú le vas a dar. Te doy 100 pesos, ¿verdad? Tratamos de sobornarlos. Y el niño así hasta te avienta el billete, ¿verdad? Lo que tú tienes, no. Aunque a veces lo que le estás dando es mucho mejor, pero el conflicto que a veces hay en su corazón no le permite recibir o disfrutar o tomar lo que tú le estás dando. Y muchas veces nosotros somos esos niños. Hay conflictos en nuestro corazón, que algo que no tenemos, algo que no hemos obtenido, algo que no hemos alcanzado, a lo mejor algo que tiene otra persona. Y a veces es muy común, familia. Yo investigaba un poquito acerca de la envidia. No es el tema de hoy, pero a mí me llamaba la atención y a mí me golpeó mucho de esto, porque el problema de la envidia no es que tú quieras lo mismo que la otra persona quiere. El problema de la envidia es que tú quieres lo que la otra persona quiere y tú quieres que la otra persona pierda lo que ella tiene, se le descomponga lo que ella tiene. El problema no es que dices, ya tiene un carro, y el envidioso dice, yo también quiero un carro. No, el envidioso quiere el carro, pero quiere que a la otra persona se le descomponga, choque, se lo roben. Y a veces no nos damos cuenta de nuestra verdadera condición y muy pocas veces nos identificamos con alguien envidioso. Cuando muchas veces si hay envidia, yo creo que todos en algún punto, en alguna medida, tenemos envidia. Pero tú y yo debemos constantemente de ir a Dios y de poder exponer nuestra verdadera condición delante de Dios y tener una perspectiva correcta acerca de la aflicción. Porque una de las cosas que nos estorban mucho es no reconocer que nuestra vida le pertenece a Dios y que todo lo que tú estás pasando, que todo lo que tú estás experimentando, de alguna manera Dios lo ha permitido. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú no puedes quejarte. Cuando tú entiendes eso, entonces dices, Señor, gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias porque tú quieres hacer algo en mi vida, porque tú no quieres dejarme en la misma condición. Y yo veo demasiados fundamentos en la palabra de Dios que nos animan a tener esta actitud. Vemos a los apóstoles viendo la dificultad de esa manera. Me alegro en las dificultades. Vemos a un Pablo encarcelado en una de las peores circunstancias. Algunos relatan que donde él estaba, ¿verdad? De hecho hay un versículo en Filipenses que se dice que se siente como estrecho, pero él lo está refiriendo entre no saber qué escoger, el morir, que para él es ganancia, ¿verdad? Es lo mejor, o el vivir es Cristo. Y me siento estrecho, pero él también se sentía identificado porque estaba en una celda muy pequeña. Pero esa aflicción, dice que él estaba gozoso porque esa aflicción estaba produciendo que otros se levantaran y empezaran a orar y comenzaran a compartir el evangelio. Él veía la aflicción de su vida como algo que Dios podía usar. José
vendido por sus hermanos. De hecho, lo primero que querían hacer era matarlo, pero por ahí uno intercedió y dijo: no hay que matarlo, hay que venderlo, hay que sacarle provecho. Lo difaman, lo meten a la cárcel, pero precisamente su aflicción es lo que Dios usa para llevarlo al lugar inclusive que Él había prometido. Tenemos el ejemplo de Ana, una mujer estéril, y que lo que acabamos de leer dice que Dios era parte del diseño de Dios en su vida. No fue algo que sobrevino, no fue una enfermedad. Dios de alguna manera cerró su matriz, pero precisamente es la esterilidad de Ana la que Dios usa para que ella pueda buscar la voluntad de Dios, y para que a través de Ana pudieran hacer nada más y nada menos que Samuel. Cuando yo veo la historia de Ana, yo digo: Dios realmente era soberano. Ahora nosotros conocemos toda la historia, ¿verdad? Sabemos que vino Samuel, pero cuando tú no conoces toda la historia dices: ¿cómo que Dios de alguna manera permitió que ella fuera estéril? Y de alguna manera yo creo que esto puede traer consuelo muy práctico, inclusive en mujeres que a lo mejor no han podido tener hijos, y que tú puedas reconocer la soberanía de Dios en tu vida, y que puedas reconocer que Dios quiere hacer algo en tu vida, y puedas confiar y puedas esperar en Dios. Y que si hay a veces amargura, que si hay alguna situación, por estas razones tú puedas tomar el ejemplo de Ana, y que puedas hallar consuelo en Dios, y que aquello que a lo mejor no te permitía disfrutar, aquello que no te permitía ver lo que Dios te ha dado, el día de hoy comiences a experimentarlo, ¿sí? En medio de tu aflicción, en medio de tus luchas, muchas ocasiones, y yo creo que esta es nuestra perspectiva correcta de todo lo que tú pasas. Una de las cosas que queremos hacer aquí, lo vamos a hacer una dinámica, pero es el volver a compartir lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Tiene mucho que no escuchamos a alguien, ¿verdad? Que nos platique, ¿verdad? Qué es lo que Dios está haciendo, y cómo Dios se glorifica en medio a veces de las dificultades. Entender que en realidad nuestra vida está en las manos de Dios. Dios usa nuestra aflicción, y dice un salmista: y aún esperaré, porque aún he de glorificarle. Aún he de glorificarle. ¿Qué estás experimentando el día de hoy? ¿Qué has experimentado esta semana? Porque si tu vida le pertenece a Dios, en todo lo que tú pasas hay propósito. En todo lo que tú vives y experimentas hay propósito. Traes cargas en tu corazón, hay conflictos en tu vida, hay cosas que no entiendes. Ve a Dios y reconoce tu verdadera condición. Reconoce tu verdadera condición, porque no podemos vivir una religión, familia. No podemos ir como el Cana y su familia, año tras año. Ellos iban y ofrecían sacrificio a Dios, pero no cambiaban sus circunstancias, no cambiaban sus actitudes, hasta el día que alguien decidió hacer algo diferente, buscar a Dios de una manera diferente, comprometerse con Dios de una manera diferente. Una de las cosas que Ana hace en su oración es que le dice: si tú te acuerdas de mí, si hallo gracia y favor delante de ti, y si tú me das un hijo varón, dice, yo te lo voy a dedicar a ti. Vemos una oración modelo para cada uno de nosotros, porque muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque son oraciones egoístas. Aún Ana lo que estaba pidiendo, dice: si tú me lo das, va a ser para ti. Si tú me das esto que te estoy pidiendo, va a ser para ti, te lo voy a ofrecer a ti. Y yo ahí encuentro que muchas veces de nuestras oraciones no son contestadas porque estamos pidiendo solamente para nosotros, y no estamos pensando en que nuestra vida le pertenece a Dios, que nuestra vida está sujeta a su soberanía, a su voluntad que es perfecta.
Y que a partir del día de hoy tu perspectiva debe de cambiar de todas las cosas que tú experimentas. De todas las cosas que tú experimentas, comiences a verlo desde otra perspectiva y ahora comiences a dejar que Dios produzca lo que Él quiere producir en tu vida, lo que Dios quiere hacer. Ana, si no hubiera experimentado esta situación, probablemente nunca hubiera ido a Dios. Probablemente hubiera pasado año tras año viviendo una religión, pero su aflicción la empujó a acercarse a Dios. La empujó, ¿verdad?, a que le preguntara a Dios: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres de mí? A veces es la única manera en la que tú y yo reaccionamos, y que le decimos: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? A veces no comprendemos lo que estamos viviendo, no comprendemos lo que estamos sintiendo, no entendemos por qué razón. Si tengo tantas cosas, ¿verdad? Si tengo tantas bendiciones, ¿por qué me siento así? ¿Por qué si ya hice esto, si ya probé aquello, si me esforcé de esta manera? Y no entendemos que esto no se trata de esforzarnos. Esto se trata de rendirnos. ¿Se trata de qué? Algo que he aprendido, familia, es esto. Algo que Dios ha estado hablando constantemente a mi corazón: ríndete. Pero no, hemos sido enseñados: esfuérzate, esfuérzate, lucha. Y sí, hay áreas en nuestra vida que Dios nos va a demandar que nos esforcemos, pero en gran parte Dios está pidiendo que nos rindamos. Y yo a veces me he acercado a personas y me dicen, y platicamos de una situación, y dice: pero ya le voy a echar ganas. Le digo: es que no has entendido. No se trata de que le vas a echar ganas otra vez, se trata de que te rindas. Se trata de que entiendas. Se trata de que realmente rindas una vez más tu corazón delante de Dios. Y lo que Dios te quiere dar es algo que no tienes que esforzarte. Lo que Dios quiere hacer el día de hoy no se trata de: me voy a esforzar para sentirme bien. Así no vas a lograrlo. Sino se trata de rendirte delante de Dios, de reconocer, claro que esta parte a lo mejor parece desahogarnos, pero de hallar consuelo en reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida. Y que no importa en qué circunstancia estés pasando, hasta dónde hayas llegado, qué tanto te hayas equivocado, el día de hoy tomes la decisión de decir: Señor, ya entendí, me rindo a ti, decido abrazar tu voluntad, tu consuelo. ¿Por qué te digo acerca de esto? Porque la circunstancia de Ana no cambió en el momento, y aunque más adelante Dios le permite, ¿verdad?, el tener un hijo, pero es una realidad que a veces hay circunstancias que no van a cambiar. Yo sí veo ejemplos en la Biblia de personas que no fueron sanadas, que no cambiaron sus circunstancias, pero que aún así ellos vivieron de una manera diferente. Pero que esa debe ser nuestra perspectiva. Aún aunque no cambien mis circunstancias, yo decido creer en tu perfecta voluntad. Yo decido confiar en ti. Si tú sigues experimentando dolor, si tú sigues experimentando tristeza, si tú sigues teniendo el conflicto en tu corazón, déjame decirte: no estás confiando en Dios. No estás conociendo realmente la confianza en Dios. Porque cuando tú confías en Dios, lo primero y lo que sí te aseguro que cambia es tu aflicción. Es eso que tú estás experimentando. Y sea que Dios cambie las circunstancias, o sea que no cambien, nosotros podemos experimentar la paz, el gozo de parte de Dios sobre nuestra vida, y concentrarnos y enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Y que ya no pasen más años, no pasen más semanas, no pasen más meses estando en la misma condición que a veces llevamos año tras año, sino que tú realmente el día de hoy tú puedas
confiar en Dios, tú puedas tener una perspectiva diferente acerca de lo que estás experimentando, y que eso puedas ponerlo delante de Dios. Dice esa última parte, dice: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado, ¿qué? He derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo: halle tu siervo gracia delante, tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y dice: y no estuvo más triste. Eso fue lo que cambió en Ana. No estuvo más triste. Y levantándose de mañana, dice, adoraron delante del Señor. Adoraron. Algo sucede, familia, cuando dejamos nuestros conflictos. Le hayas sentido a lo que estás cantando a Dios. Le hayas sentido a lo que estás haciendo para Dios. Le hayas sentido a tus ofrendas hacia Dios. Le hayas sentido a todo lo que tiene que ver con nuestro caminar con Dios. Que muchas veces no estamos caminando en libertad, no estamos caminando en plenitud. Pero déjame decirte, familia, realmente vivimos en un tiempo donde se ha vuelto parte natural, se ha vuelto una costumbre que vivamos de esa manera, que vivamos sin disfrutar, que vivamos sin ver las bendiciones de Dios, sin identificar lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas veces yo me he topado? Yo les platicaba esta temporada en mi vida, decir: no veo a Dios. ¿Alguna vez lo has experimentado? Es que no estoy viendo a Dios. Porque hay un conflicto en tu corazón, porque hay algo en tu corazón que te está estorbando. No es que Dios no se esté moviendo, no es que Dios no esté hablando. Dios siempre está hablando a tu corazón. Dios siempre ha estado cercano a tu vida. No hay ningún día que Dios no esté insistiendo en poder bendecirte, en poder guiarte, en poder ayudarte. No hay ningún solo día. Pero por eso la palabra nos llama a no estar afanados, a no estar preocupados. Qué difícil se nos puede hacer salir de esa condición y realmente confiar en Dios. El confiar en Dios no es ignorar lo que estamos pasando. No es ignorar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, sino es reconocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Quién es Dios? Que Dios tiene el control sobre todas las cosas. A veces lo cantamos: Dios es rey, Dios es soberano. Pero si tú dices que Dios es soberano, ¿por qué te estás preocupando? Entonces realmente no es una realidad para ti la soberanía de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, pero estás preocupado. Dios es mi Padre, pero no te sientes con la capacidad de ser bendecido por Dios, ¿sí? De ser amado por Dios. Y debemos de aprender, familia, una vez más, a poner delante de Dios y reconocer nuestra verdadera condición. ¿Por qué no te pones de pie el día de hoy y venimos delante de Dios? Y lo primero que yo quisiera que hagamos son estas dos cosas. Uno, que tú puedas reconocer la soberanía de Dios, que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, que Dios está en control de toda situación, por más difícil que parezca lo que estás viviendo y lo que estás experimentando. Y número dos, que puedas decidir confiar en Él, puedas decidir confiar en Él realmente.
y que el día de hoy tú puedas salir diferente, que no salgas en la misma condición en la que tú has llegado, ¿sí? Y que realmente tú puedas vivir una realidad de que caminas y que conoces a Dios. Familia, cuando lleguemos al cielo, Dios no va a preguntar de qué religión eres. Dios va a buscar si hay un sello en tu corazón, ¿sí? Esa es la palabra que muchos van a llegar y van a decir: Señor, Señor. Y Dios les va a decir: no te conozco. Apártate de mí, ¿verdad? Apártense de mí, hacedores de maldad. Y dice que estos, dicen, nosotros echamos fuera demonios, ¿verdad? Predicamos en tu nombre, pero aún así, dice que en ese día Dios va a decir: no te conozco. Yo quiero hacerte la pregunta el día de hoy: ¿qué es lo que realmente estás viviendo con Dios? ¿Estás viviendo una verdadera relación con Él o estás viviendo una religión donde tu vida no está siendo afectada por su voluntad, donde tu vida no está siendo afectada por su palabra, donde no estás abrazando realmente lo que Dios pone delante de ti? Para eso, familia, tenemos que tomar una decisión. Tal vez es tu caso el que haya un conflicto en tu corazón, el que no estés confiando realmente en Dios, el que tal vez tú quieras cambiar la vida de tu esposa, tú quieras cambiar la vida de tu esposo, tú quieras cambiar la vida de tus hijos, y que te estés esforzando para que se pueda producir algo. Y no estoy hablando de que te olvides de la responsabilidad, ¿verdad? Lo que Dios nos manda, pero estoy hablando acerca de la actitud en donde vamos a decidir confiar en Dios. Hoy enfrentamos tantas situaciones que vienen a nuestro corazón, tantos temores, tantas cosas, tantas noticias, ¿verdad? Que a veces nos preocupamos, a veces decimos: no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar con mis hijos, ¿verdad? No sé hasta cuándo voy a poder estar con ellos. Y a veces no vivimos confiando en Dios. Y el confiar en Dios nos va a ayudar en estar en la posición correcta, hacer lo que tenemos que hacer, dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos y experimentar la vida y la plenitud de Dios en nuestra vida. Y familia, para lograr esto en nuestra vida tenemos que trabajarlo. Eso no va a suceder de un día para otro. Probablemente el día de mañana vas a ser confrontado a querer abrazar otra vez ese conflicto. Pero tú debes de entender que ahora que tu corazón está en las manos de Dios, y que es ahí donde va a estar seguro, que tu provisión viene de Dios, y que puedes confiar y descansar en Él, y que deje que eso produzca en ti lo que Dios quiera producir. Levanta tus manos y hacemos una oración. Padre, hoy entendemos que cualquier circunstancia en las que estemos pasando, cualquier situación que venga a nuestra vida, Señor, tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Y si tú tienes el control de todas las cosas, si tú eres el Señor de los ejércitos, si tú eres soberano, Señor, entonces nada pasa en mi vida si antes tú no lo permites, Señor. Por más difícil que parezca, tal vez perder a alguien, una enfermedad, Señor, una situación en mi familia, etcétera, tantas cosas, Señor, a las que experimentamos en esta vida, Señor. Pero cuando entendemos que tú, Señor, tu providencia, tu sabiduría, Señor, tu soberanía en nuestra vida es perfecta, es buena para nosotros, Señor. Entonces, Señor, puedo ver mi vida de una manera diferente. Y puedo entonces tomar, Señor, de lo que tú me has dado. Entonces puedo salir adelante, Señor. Y me doy cuenta que no son las circunstancias las que determinan la condición de mi corazón, sino eres tú, Señor. Es lo que tú has venido a hacer a través de tu sacrificio en la cruz, Señor. El poder darnos acceso, Señor, a poder ser restaurados, a poder ser sanados. Pero, Señor, primero tú vas a ver nuestro corazón, vas a ver nuestra alma, Señor.
Señor, perdónanos si a veces hemos juzgado a alguien más, porque a veces el ver la aflicción de otra persona, a veces lo juzgamos como que alguien que no ha confiado en ti. Y no nos damos cuenta, no conocemos el corazón de las personas, no conocemos las circunstancias de las personas, y a veces no entendemos, Señor, que a veces tú permites ciertas cosas en nuestra vida. Señor, yo he visto cosas en mi vida, he visto cosas en mi familia. Señor, he visto la condición de mi papá, he visto la lucha que él tiene al experimentar dolor, enfermedad. Y yo, Señor, constantemente confío, Señor, en que tú puedes hacer un milagro. Pero, Señor, lo que estoy seguro es que nada que pasa en su vida, nada, absolutamente nada, Señor, está fuera de tu control. En la vida, Señor, en mi familia, en mi hija, en mi esposa, en esta congregación, a veces pasamos ciertas circunstancias aquí, Señor. Hay ciertas situaciones a veces difíciles, y a veces eso puede distraernos. Pero, Señor, tú vuelves a hablar a nuestro corazón de entender que tú estás en control de todas las cosas y que tú eres poderoso. No podemos dudar de tu poder, Señor. No podemos dudar de tu soberanía. No podemos dudar de tu perfecta voluntad, Señor. Y podemos, Señor, creerse constantemente en que tú vas a hacer un milagro, que podemos esperar en ti. Pero aún, Señor, aunque las circunstancias no cambien, nuestra vida está confiada en ti, nuestro corazón está confiando en ti, Señor. Aquí estamos, Señor, queremos abrazar tu voluntad, y que hoy podamos salir de este lugar con esos conflictos en nuestro corazón resueltos. Cada uno de nosotros, Señor, podamos aceptar nuestra verdad, nuestra verdadera condición, no para vivir en esa condición, sino para poder abrazar la condición que tú quieres que tengamos, Señor. Pero para abrazar esa condición, ese estilo de vida, esa plenitud, primero, Señor, necesitamos poner delante de ti lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Si hay dudas, Señor, si hay confusión, lo que estemos viviendo, tenemos que ponerlo delante de ti. Esto es lo que hay, Señor, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me está pasando. Pero decido, Señor, abrazar tu promesa, que tú traigas consuelo a mi vida. Ven, Espíritu Santo. No, esto no lo puedo producir yo, esto no lo puede producir tal vez esta palabra, Señor. Solamente tú, Señor, tu Espíritu Santo moviéndose, actuando en la vida de cada uno de nosotros, actuando en la vida de cada hombre y de cada mujer que está aquí, Señor. Y que podamos vivir, Señor, con libertad, que podamos vivir en plenitud, que podamos vivir confiando, Señor. Y dejemos que sean las circunstancias las que están determinando mis emociones, las que estén determinando, Señor, mi estado de ánimo, las que estén determinando mi productividad, la que esté determinando, Señor, mi enfoque. Señor, todas esas cosas tal vez cambien, tal vez sigan, no lo sabemos. Pero hoy, Señor, ponemos nuestros ojos en ti, y hay esperanza en ti. Hay esperanza cuando te vemos en ti. Hay consuelo cuando te vemos a ti. Somos animados, somos fortalecidos, Señor. Hallamos gracia, nos das nuevas fuerzas, nos das nueva creatividad, Señor. Podemos ver entonces las oportunidades que tú nos das. Podemos ver las oportunidades que tenemos, que podemos aprovechar. Señor, gracias. Gracias, porque hoy podemos salir de este lugar viendo cada una de tus bendiciones sobre nuestra vida y dándote gracias, estando contentos delante de ti, con agradecimiento, y que constantemente podamos venir delante de ti, adorarte, celebrarte, reconocer que tú eres un Dios bueno, poderoso, que tiene el control de todas las cosas, Señor. Gracias, gracias, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres un Dios, Señor, poderoso, asombroso. Un Dios que no tiene límites, que aquellas cosas que son imposibles para nosotros, para ti son posibles, Señor. Aquellas cosas que parecen nuestras debilidades, tú las vas a usar, Señor, para que ahora se conviertan en algo que pueda fortalecer a otros. Aquello que yo luchaba, Señor, ahora tú lo vas a usar para que eso pueda influenciar la vida de otros, para que podamos dar un testimonio, para que podamos darte gloria a ti.
reconociendo, Señor, cuál era nuestra circunstancia. El que seamos como Ana, Señor, un testimonio de esterilidad, de sequedad, de tristeza, de amargura. Pero viniste tú, Señor, y cambiaste nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestro dolor en danza, en gozo, en alegría, Señor. Gracias, Señor, porque aún hemos de glorificarte. Señor, permítenos permanecer firmes, perseverar en el momento de la prueba, porque todos los que estamos aquí, Señor, estamos en un momento de prueba, estamos en un momento determinante, y la decisión que tomemos va a determinar, Señor, los próximos años de nuestra vida, va a determinar la dirección de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a escoger tu voluntad, ayúdanos a escoger tu propósito, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, a escoger, Señor, el abrazar tu perfecta voluntad y el decidir confiar en ti. Y en eso, Señor, habrá bendición. Tú vas a bendecir a cada uno de los que hoy decidan el caminar contigo, el escoger hacer tu voluntad, cueste lo que nos cueste, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y yo sé que veremos tu bendición, veremos tu respaldo, veremos tu mano moviéndose en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tienes un propósito más grande que lo que nosotros podemos alcanzar a ver, lo que nosotros podemos alcanzar a visualizar. Señor, tú tienes un propósito más grande, Señor. Y cuando venga el cumplimiento, Señor, de tu propósito, Señor, sabremos que habrá valido la pena, Señor. Aún la aflicción no se comparará, Señor, con lo que tú vas a hacer. Aún, Señor, la enfermedad, Señor, no va a ser comparada, Señor, con lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias te damos de antemano, Señor, porque sabemos que tú estás en control y que lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, nos está llevando a donde tú nos quieres llevar, Señor. Nos está llevando, Señor, a tu propósito, a tu perfecta voluntad. Hoy estamos aquí y es solamente gracias a ti, a tu misericordia, a tu bondad, a tu fidelidad, a que tú eres bueno, Señor, y que nos das, Señor, no lo que merecemos, sino que nos das tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte a Dios. ¿A cuánto nos bendijo esta palabra? El día de ayer el pastor lo compartía con los jóvenes y para mí fue de mucha bendición porque yo traía muchos conflictos toda esa semana. Entonces, que el pastor dijera eso para mí siempre ha sido como algo que de verdad me anima, porque yo sé que pues es nuestro Padre espiritual y todo el tiempo, así cuando estamos desanimados, siempre trae la palabra que necesitamos. Y no dudo que también haya sido de bendición en ustedes. Porque ahí no donde estamos, extendemos la mano hacia nuestro pastor y lo bendecimos. Padre, te damos gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo has usado, Padre, para que este día pueda hablar de tu corazón a nuestro corazón, Señor. Bendecimos su vida, Padre, bendecimos su hogar, la vida de su esposa, la vida de Eliana, Señor, que sabemos que han sido de bendición para cada una de las personas que estamos en esta congregación, Padre. Suple en lo que ellos necesiten, Señor. Dale de tus fuerzas, Padre, para seguir cumpliendo el propósito por el cual han sido llamados, Padre. Bendecimos su hogar.